Guiones y guionistas, capítulo 176. Los arquetipos del heraldo y el guardián del umbral en el viaje del héroe. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del protector mundo de los guionistas y el cambiante arte de los guiones. Hoy volvemos a hablar del viaje del héroe en el podcast. Ya hemos visto el papel del héroe y el del mentor y hoy vamos a ver 2 arquetipos nuevos, el heraldo y el guardián del umbral. Qué nombres tan bonitos, ¿no? Tan evocadores. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser cuál es su función en la historia, mirando directamente la fuente principal, que es el libro de El viaje del escritor de Christopher Vogler. Y os recuerdo que en los cursos de guión hoy hay una clase nueva que se suma a las 168 existentes. En el curso de largometraje Desde Cero continuamos con la metáfora del árbol, que nos está un poquito articulando todo el curso, y hoy veremos la base de nuestro guión. ¿Y qué es la base? Pues el primer acto. Veremos cómo escribir las primeras páginas de nuestro guión. Y os recuerdo que hoy martes acaban las rebajas de enero en la web, es decir, la promoción de planes y generadores gratis con la suscripción a los cursos de guión. Los que se suscriban a los cursos podrán descargarse los planes y generadores desde la zona de descargas de recursos de la web. No desaprovechéis porque hoy es el último día y os ahorráis $32, que es el precio de las descargas. Y todo por tan solo $10, además de los 25 cursos que hay ya, claro. Bueno, como os decía antes, en Guiones y Guionistas ya dedicamos un podcast entero explicando qué era el viaje del héroe, otro la figura de su protagonista, del héroe, y vimos qué es lo que hacía, y otro podcast para la figura del mentor. Pues hoy volvemos a poner los ojos en Christopher Vogler y su libro de The Writer's Journey, El viaje del escritor, para analizar 2 de los arquetipos más conocidos y utilizados, el heraldo y el guardián del umbral. Comenzamos por el arquetipo del heraldo en el viaje del héroe. Como los heraldos de la caballería medieval, los personajes que encarnan este arquetipo plantean desafíos y anuncian la llegada de un cambio significativo. Bueno, los heraldos, por si acaso hay alguien aquí que no sabe lo que era, los heraldos de los caballeros eran responsables de reconocer los linajes y los estudios de armas y desempeñaban un importante papel en la identificación de personas y relaciones en la batalla, los torneos y las grandes efemérides del estado como las bodas. Bueno, de ahí viene lo de la heráldica, ¿no? Que es el estudio de los escudos de los apellidos y básicamente eran los oficiales del protocolo del día. Al iniciarse una guerra, pues un heraldo podía ser requerido para que recitara las causas del conflicto y darles ahí como motivación. Claro, muchas veces cuando aparecían estos heraldos era un poco la chispa y el detonante de que se estaba iniciando la guerra. Lo más típico es que durante la fase de apertura y exposición de la historia, ¿no? del guión, los héroes hayan podido salir adelante de una o de otra forma, con la ayuda de mecanismos de adaptación o defensa, ¿no? Pero súbitamente, una energía nueva hace su entrada en la historia y el héroe no puede seguir como estaba por más tiempo. Una persona, condición o información nueva altera el equilibrio del héroe y de entonces en adelante nada será igual. Deberá tomar una decisión, pasar a la acción y encarar al conflicto. De hecho, la mayoría de las veces el heraldo suele aparecer en el detonante o en el principio incitador, ¿no? Que decía Robert McKee. Es un poquito como que el que le hace, de repente aparece eso con una información. Bueno, muchas veces no es un personaje, sino directamente es la información. Y eso es lo que, cambia un poquito el equilibrio del héroe, ¿no? De positivo a negativo o negativo a positivo, como dice McKee, y a partir de ahí ya, pues es como cuando empieza la aventura. La función dramática principal del heraldo es la motivación. Porque es eso, como os decía antes, los heraldos son portavoces de motivación y presentan un desafío al héroe y ponen a la historia en movimiento. Los heraldos son los que alertan al héroe y al público que se avecinan cambios y aventuras. Porque otras veces no es al héroe, sino que es al público, que se entera de algo de la historia, que más tarde informan al héroe. Pero claro, el público ya sabe que está pasando algo. El heraldo puede ser una persona o una fuerza. Algunos ejemplos de heraldos no humanos son la llegada de una tormenta, la típica película de Huracán o cosas esas, que el momento que empieza una tormentita y tú dices, uy, aquí algo va a pasar. Sobre todo si la película ya también se llama Huracán.
O, por ejemplo, los temblores de tierra, ¿no? En la típica de terremoto, ¿no? Pues aparece de repente temblorcitos y dices, uy, 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 uy. O, por ejemplo, la caída de la bolsa, o una declaración de guerra, como contábamos antes de los caballeros medievales. Comienza la declaración de guerra y tú dices, bueno, a partir de ahora, pues ya lo que me queda es la guerra, que es lo que va a pasar en la película, ¿no? Y todo es eso, con una declaración. Muchas veces el heraldo es simplemente un medio para transmitir al héroe noticias de una nueva energía que habrá que alterar el equilibrio. Puede ser un telegrama, puede ser una llamada telefónica, puede ser un email. Ayer, por ejemplo, vi la película Green Book. Y claro, ahí el heraldo es una llamada telefónica con una oferta de trabajo. Tenemos a nuestro protagonista que trabaja en un club, pero bueno, pues el club se cierra durante 2 meses por reforma y él pues tiene que buscar trabajo. Y de repente pues hay una llamada telefónica al club donde pues le ofrece el trabajo de un chofer y el del club pues le llama al protagonista y le dice, oye, mira, hay un trabajo durante 2 meses para ser chofer, para ser un chofer y preséntate a la esta de trabajo. Y hay una llamada. Y a partir de ahí ya, bueno, pues el chofer se presenta a la entrevista de trabajo y ya pues surge ya toda la película que va a ser toda esa entrevista de trabajo y todo el viaje que hace el protagonista. Pero esto pasa muchas veces, ¿no? Un email, un telegrama, claro, dependiendo un poco de la época de la película, pero como es eso lo que ejerce la labor de heraldo. Claro, todas estas reflexiones que hacemos sobre los arquetipos, y bueno, ya lo decía Vogler en su libro, no es que simplemente hay que buscar un personaje para que ejerza eso, sino que otras veces puede ser, como comentaba antes, fuerzas de la naturaleza o distintas acciones, o incluso hay veces que un personaje puede ejercer distintos arquetipos, como veremos ahora en los tipos de heraldo. Lo importante es que nos quedemos un poco con las funciones dentro de la historia y luego ya veamos dentro de nuestro guión, de nuestra película, cómo lo vamos a utilizar este tipo de arquetipos. Bueno, vamos a ver los tipos de heraldo para que nos quede más claro este concepto. El heraldo puede ser una figura positiva, puede ser una figura negativa o puede ser una figura neutral. En algunas de las historias el heraldo es el mismísimo villano o un emisario del villano que lo que está haciendo es proponerle un desafío directo al héroe o tratar de embaucarlo para que se involucre en la trama. Esto se ve muchas veces también en las películas de superhéroes, ¿no? Donde directamente empieza la película y el heraldo, pues bueno, pues ataca la ciudad o le dice, yo qué sé, o un secuestro, por ejemplo, ¿no? De repente le llega el policía y le llega la carta de un secuestro y es el villano el que lo ha lanzado. Porque realmente se hace un secuestro, lo siguiente que hace con el secuestro es, como lo hace porque quiere conseguir algo, dinero o lo que sea, bueno, pues lanza directamente esa carta o esa llamada para decir, oye, que lo tengo secuestrado y quiero esto. Otras veces el argumento del heraldo es un agente de las fuerzas del bien que reclama la participación del héroe en una aventura positiva. De hecho, muchísimas veces es el mentor el que actúa como heraldo para presentar el desafío del héroe. Me viene a la cabeza la película de Bruce Lee, ¿no? La última que hizo, la de Operación Dragón. Ahí es el propio maestro Shaolin, maestro de Bruce Lee, el que le da la misión y como heraldo le dice, mira, hay que hacer esto. Tienes que ir ahí a la isla y luchar en ese campeonato para desenmascarar al malo, ¿no? Pero es el propio mentor el que ejerce de heraldo, ¿no? Y también es importante que recordemos que el arquetipo del heraldo puede entrar en una escena casi en cualquier instante de la narración. O sea, lo más normal es que suele que pase en el primer acto, ¿no? Y es él el que ayuda al héroe a implicarse en la aventura, ¿no? Es el que te da ese detonante, te da esa información y es lo que hace como que el héroe venga, se lance a hacerlo. Por eso suele ser el primer acto y dentro del primer acto incluso yo diría más, suele ser el detonante o incidente incitador. Pero no necesariamente. Otras veces puede aparecer en otras partes de la película, el incidente incitador ha venido por otro lado, ha venido, yo qué sé, por otra, dependiendo del género y de la historia, obviamente, y a partir de ahí puede llegar el arquetipo de heraldo, pues eso, a lo largo de la historia. Y ahora vamos a ver otro arquetipo, el arquetipo del guardián del umbral en el viaje del héroe. Bueno, como os digo siempre, todos los héroes encuentran obstáculos en su camino hacia la aventura o, llevándolo al mundo del guión, literalmente todos los protagonistas van a encontrar obstáculos a lo largo de toda la historia y nuestro trabajo como guionistas es ponerles obstáculos pues a nuestros héroes, a nuestros protagonistas, sobre todo cuando ya tienen claro cuál es el objetivo. Que muchas veces el objetivo surge a partir del heraldo, ¿no? Porque ya es el heraldo el que trae esa información y a partir de ahí ya, bueno, pues ya tenemos un objetivo, nuestro protagonista, que ya sea desenmascarar al malo, en la película de Bruce Lee o en las películas de superhéroes, ¿no? O, por ejemplo, en la película que vi ayer, la de Green Book, claro, el objetivo es hacer el trabajo, ¿no? De llevar al hombre durante 2 meses, pero
partiendo del prejuicio de que el que lo hace es alguien, pues eso, que en la primera escena deja claro que tiene bastante prejuicios con los negros, y a quien va a tener que llevar durante esos 2 meses es a un negro, que va a tener que llevarle por los conciertos encima por América del Sur, en una época, en los años finales 50 o principios de 60, donde era muy complicado. Bueno, como decía antes, todos los héroes encuentran obstáculos en el camino hacia la aventura, y en el umbral de cada puerta que da acceso a un nuevo mundo aguardan poderosos guardianes cuyo cometido es evitar el acceso a cuantos no lo merezcan. Y este tipo de guardianes constituyen una amenaza para el héroe, pero si se los interpreta correctamente pueden ser superados, sorteados, eludidos o convertidos en aliados. Los guardianes del umbral generalmente no son los villanos principales o los antagonistas de las historias. Suelen ser una especie como de lugartenientes del villano, o en menor grado, pues matones, mercenarios, contratados para prohibir el acceso al cuartel general del malhechor. Alguna vez incluso pueden ser ayudantes secretos colocados en el camino por el que transita el héroe a fin de probar su buena disposición y sus destrezas. Volviendo a Green Book, una película que por cierto recomiendo, que es muy entretenida, claro, ahí casi en cada sitio al que van, ¿no? En este auto donde va llevando el protagonista, el personaje de Viggo Mortensen, que es el que tenía prejuicios con los negros, va llevando a su jefe, que es un pianista negro famoso, genial, por todo este tipo de conciertos. Casi a cada sitio al que llegan, el antagonista, que sería, yo creo, en esta película, el racismo que había en esa época en Estados Unidos, sobre todo en la parte del sur. A cada sitio donde llegan se va a tener que enfrentar nuestro protagonista con algún guardián, ¿no? Que le va a poner a prueba, porque además él es un matón que, bueno, pues que cuando tiene un problema te pega un puñetazo directamente, ¿no? Es un personaje además que está interpretado increíblemente por Viggo Mortensen, súper transformado, como gordo, está genial. Pues él se tiene que enfrentar casi a cada sitio con un momento de racismo donde él va a tener que defender precisamente, y claro, es un poquito parte del proceso suyo del cambio que hace a lo largo de toda la película, que empieza con ese racismo total hacia los negros, ¿no? Que se marcan en la primera escena casi, donde bueno, en su casa vienen 2 negros a arreglar, no sé si es arreglar, bueno, por las cañerías o algo, y su mujer le da 2 vasos para que beban, y él lo que hace es estos 2 vasos, una vez que ellos no están, los tira directamente a la basura, mostrando claramente en la primera escena, de una forma rápida, no casi hasta obvia, que es un tipo que no, los negros no. Y a partir de ahí va a tener toda una película que trabajar para un negro, y no solo eso, sino que defenderle a lo largo de todo el viaje, donde va a encontrarse con gente mucho más racista que él, y que al final él, bueno, pues os podéis imaginar en la transformación que va a tener él. Que eso lo hacen bien, ¿no? Directamente te muestran cuál es su debilidad, es un tipo racista, y luego cuál es su transformación para superar esa debilidad, ¿no? Pues como decía, se va a encontrar con muchos matones en bares, hay otros que no son matones, sino directamente gente súper refinada y de alto estándar blanco, que va a mostrar sus prejuicios hacia los negros, ¿no? Normalmente este tipo de lugartenientes del villano, claro, en las películas los villanos de las historias suelen depositar su confianza en subalternos. Típicos porteros de discoteca, los típicos guardianes, ¿no? Los de mafias, ¿no? Que siempre, o de... En los thrillers, ¿no? Todos los mafiosos tienen ahí a sus ayudantes a la puerta, ¿no? Los gorilas, los guardaespaldas, ¿no? Los centinelas, los pistoleros, los mercenarios, ¿no? Que lo que hacen es proteger y avisar cuando el héroe se aproxima al umbral de su bastión inexpugnable. También, pues yo sé, la Operación Dragón, la que contaba de Bruce Lee, ahí son súper obvios, ¿no? En el cuartel, y cómo estar ahí protegiéndolos todos. Claro, en estas películas de artes marciales o thrillers de mafias son muy obvios, ¿no? Los lugartenientes y los ayudantes, pero por eso nosotros tenemos que ver cómo podemos transformarlo en nuestra película, porque claro, tenemos que tener claro cuál es el antagonista, y entonces a partir de ahí, el ejemplo que os estoy dando de Green Book, si el antagonismo es el racismo, muchas veces no solamente son matones, sino que los guardianes de umbral hay veces que son gente encorbatada y elegante, ¿no? Bueno, vamos a ver la función dramática. La función dramática central de un guardián del umbral consiste en poner a prueba al héroe. Cuando los héroes se enfrentan a una de estas figuras, deberán indefectiblemente resolver un acertijo o superar una prueba, ¿no? Es un poquito como la esfinge que presenta a Edipo un enigma antes de que pueda proseguir con su viaje, ¿no? Bueno, pues los guardianes del umbral desafían a los héroes en su camino,
¿no? Muchas veces es simplemente una pelea, pero la mayoría de las veces ya no es una pelea de que te doy un puñetazo y ya está, sino como que tengo que utilizar el ingenio. Sí, puede ser un acertijo, ¿no? Como algo más elaborado, pero bueno, como utilizar el ingenio para sortear esto y hacer que yo crezca en mi búsqueda hacia el villano y hacia conseguir mi objetivo. Porque ante esta situación los héroes tienen un amplio abanico de opciones. O sea, pueden dar media vuelta y huir. Pueden atacar abiertamente a su oponente. Pueden emplear un ardiz, un engaño para salir del paso. También pueden sobornar o apaciguar al guardián o convertir en aliado al supuesto enemigo, ¿no? Esto se ve también en la película de ayer, ¿no? Pues cuando al policía, ¿no? A los policías, como muchas veces el guardián del umbral a veces son policías y como los sobornan, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que el héroe sepa reconocer e identificar en estas figuras a los guardianes del umbral. Porque los héroes más exitosos son los que aprenden a reconocer a estos guardianes del umbral no tanto como enemigos, cuanto como aliados útiles e indicadores de que un nuevo poder o éxito se avecina. Los héroes tienen que aprender a interpretar la resistencia como una fuente de fuerza. Vale, me encuentro esta resistencia, pero en la superación de esa resistencia yo voy a ser más fuerte, yo voy a crecer y yo voy a mostrar más, pues eso, lo profesional que soy, lo héroe que soy y bueno, cómo voy sorteando estos obstáculos hacia el objetivo final y hacia el enfrentamiento final hacia el villano, ¿no? En lugar de atacar directamente el poder de los guardianes del umbral, los héroes lo que aprenden es a utilizarlo de manera que no les resulte dañinos en términos ideales. Los guardianes del umbral no deben ser derrotados, sino incorporados. Por eso el ejemplo, ¿no?, de la película de ayer de no le doy 2 puñetazos directamente a este guardián, sino que le soborno, le convierto en aliado, o sea, cómo doy la vuelta a todo, porque claro, si no sería como, bueno, en las películas de puñetazos, ¿no?, donde según me van viniendo todos los guardianes, pues les voy matando dando puñetazos, o si es Rambo, pues con balas y con escopetas, ¿no? Que eso es, bueno, vale, es una opción, pero no, en el fondo no es muy interesante, ¿no? Es como que me van viniendo todos y los voy disparando. Es casi como los videojuegos estos, ¿no? De one shot, ¿no? Que me vienen y voy disparando. Pero claro, en una película nuestro héroe tiene que ser algo más que eso, ¿no? Tiene que encontrar otros recursos. Sí, a uno le puede disparar o a otro le puede dar un puñetazo, pero como que a menos que sea una película centrada en eso, en dar puñetazos, como que tiene que ir encontrando otros recursos para poder llegar a su objetivo. En las historias los guardianes del umbral adoptan infinidad de formas, cada cual más fantástica. Podemos encontrar guardias fronterizos, centinelas como decía antes, a veces son vigilantes nocturnos o oteadores que van mirando, otras veces guardaespaldas, pero también bandidos, o porteros, o gorilas, o examinadores, ¿no? De repente si el objetivo es aprobar un examen. Quien quiera que se tenga como función impedir temporalmente el paso del héroe y poner a prueba sus poderes. Muy importante lo de temporalmente, ¿no? Los guardianes siempre están como en medio. Son estos obstáculos que van llegando, que te van impidiendo un poquito o ralentizando el camino hacia la lucha final en el clímax. Y la energía del guardián del umbral puede no hallarse encerrada en un personaje concreto, sino que podría presentar la forma de un apoyo, o una estructura arquitectónica, o un animal, o una fuerza de la naturaleza que lo que hace es bloquear y probar las capacidades del héroe. Si el héroe llega a un castillo, ¿no?, que está totalmente amurallado, pues casi aísla el mundo arquitectónico, el guardián del umbral, ¿no? Lo que él va a tener que sortear, pues escalando o haciendo un túnel o como sea, ¿no? Bueno, con esto termino este programa en el que hemos hablado del papel de los arquetipos del heraldo y el guardián del umbral en el famoso viaje del héroe. Que, por cierto, os aviso que en un futuro va a haber un curso entero sobre el viaje del héroe en el que vamos a analizar los 12 pasos. Y si os ha gustado, como siempre, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox o YouTube, que a vosotros os cuestan un par de minutitos y que, bueno, realmente ayudan al podcast a llegar a más gente. Sobre todo también si lo compartís por redes sociales. Y por supuesto, agradecer como siempre a los que os suscribís a los cursos y guiones de guionistas o a los que contratáis las consultorías, que ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!